En una tarde fría y gris, Grace Harper salió silenciosamente del restaurante después de ser despedida simplemente por defender lo que creía correcto. Agarrando una bolsa de lona desgastada con algunas pertenencias personales, miró hacia el cielo lluvioso como si intentara contener las lágrimas. Pero Grace no tenía idea de que la ley de causa y efecto nunca duerme. Lo que damos al mundo siempre encuentra su camino de regreso de una forma u otra. Las comidas tranquilas que compartió todos los días durante 5 años con un anciano sin hogar habían tocado el corazón de alguien poderoso y cambiarían para siempre el curso de su vida. ¿Eres Grace Harper? La mujer que compartió comidas con un hombre sin hogar detrás del restaurante durante 5 años. Grace asintió suavemente, una sensación extraña pero familiar subiendo a su pecho. El hombre respiró hondo, con la voz temblorosa. Ese hombre era mi padre. En Santa Mónica, las mañanas de noviembre tenían un tipo extraño de luz, suave y atento, como si el sol mismo estuviera esperando algo. En esas horas de la madrugada, antes de que la ciudad despertara por completo, Grace Harper estaba de pie en la cocina trasera del Tavern Ans Punta Inner, con las mangas arremangadas, limpiando manchas de aceite del mostrador de acero inoxidable. Nunca esperaba a que le dijeran nada, y nadie la veía quieta mucho tiempo. Tenía solo 20 años entonces, piel clara, cabello castaño suave recogido con pulcritud en la nuca y ojos azul grisáceo que siempre parecían estar escuchando algo lejano. Grace lo hacía todo en el restaurante. Ponía las mesas, fregaba los baños, lavaba los platos sin quejarse. Siempre marcaba la última en salir. Los clientes la recordaban por no olvidar nunca la salsa. Sus compañeros de trabajo la llamaban la callada Harper porque rara vez hablaba, incluso cuando la criticaban. Pero fuera del restaurante, Grace era otra persona. Todas las noches, tomaba el último autobús a casa, a 6 paradas de distancia, a un apartamento en la planta baja donde su padre, antaño un valiente bombero, ahora yacía paralizado, con la mirada perdida en el techo. Había salvado a desconocidos de edificios en llamas y ahora sobrevivía con comida triturada, analgésicos y el sonido de su voz susurrando historias junto a su cama. Ella había tenido otro camino una vez. Un hombre que la amaba quería casarse con ella. Pero cuando se dio cuenta de que no abandonaría a su padre, se marchó en silencio. Grace no lo persiguió. Todos tienen una promesa por la que viven, dijo una vez. Detrás del restaurante, había un callejón estrecho con un olor intenso a grasa y basura vieja. A nadie le gustaba ir allí, excepto a una figura, un hombre negro mayor, delgado como un palo, siempre sentado contra la pared de ladrillo a la misma hora cada día. Nunca mendigaba, nunca pedía comida, simplemente se sentaba, con las manos juntas como si intentara aferrarse a algo que se desvanecía. Grace lo vio durante su primer invierno trabajando en el turno de noche. Una tarde lluviosa, salió con la basura y lo vio acurrucado bajo una bolsa de plástico rota, temblando. Sin pensarlo, abrió su propia lonchera, pollo frito caliente, unas rebanadas de pan y un paquete de sal, y lo colocó en una caja de madera cerca de él. Le dijo con dulzura: «Debe tener hambre, señor. No tengo mucho, pero espero que esto le ayude a entrar en calor». El anciano levantó la vista con los ojos llorosos. «Gracias, cariño. Eres una chica amable. Que el Señor te bendiga». Desde ese día, Grace siempre le trajo 2 comidas. Una para ella y otra que dejaba en la cocina. Sin preguntas, sin cámaras, sin palabras, solo un intercambio silencioso y un gesto de asentimiento con una sentida bendición de un hombre cuya única posesión era la dignidad. Un día gélido, le trajo un abrigo marrón descolorido. El viejo abrigo de bomberos de su padre, que había usado durante un rescate en 1986. Dudó un momento y luego susurró: «Este abrigo una vez mantuvo abrigado a un héroe. Espero que te haga lo mismo». Se quedó paralizado un segundo, agarrando la tela con fuerza. Su voz se quebró como papel rasgado. «Gracias, de verdad». Grace se sorprendió a sí misma preguntando: «¿Dónde vivías antes de venir aquí?».
El hombre miró a lo lejos, con una voz apenas por encima de un susurro. Recuerdo que una vez tuve una familia, un hijo. Creo que se llamaba Terence. Entonces negó con la cabeza. Eso es todo lo que recuerdo. Grace asintió suavemente, suponiendo que su memoria fallaba. No insistió, pero nadie podría haber adivinado que ese único nombre olvidado, como una semilla enterrada, un día se convertiría en una verdad lo suficientemente poderosa como para cambiar su vida entera. Esa noche, el callejón detrás del restaurante estaba impregnado del agrio olor a cerveza barata y risas ásperas. Un grupo de jóvenes, con las caras enrojecidas por el alcohol, acababa de salir del bar de enfrente. Sus ojos se clavaron en el anciano, que comía en silencio bajo la tenue luz amarilla. Encendieron cigarrillos, maldijeron en voz alta y empezaron a imitar los débiles murmullos de George como si fuera la broma más cruel de la noche. Estalló la risa cuando uno de ellos pateó el recipiente de espuma blanca que tenía delante. La comida se esparció por el pavimento aceitoso. George se estremeció, con las manos temblorosas, pero no dijo nada. Ese silencio atravesó a Grace como una cuchilla. Acababa de salir justo a tiempo de verlo todo. Alto. Su voz no era fuerte, pero sí firme. Uno de ellos se giró, observándola de pies a cabeza con desprecio. ¿Quién demonios eres? ¿Este viejo bastardo, tu novio o algo así? Grace dio un paso al frente, colocándose entre George y el grupo como un pequeño escudo tembloroso. No le ha hecho daño a nadie, dijo, con los ojos encendidos de una forma que ni siquiera ella había sentido antes. Si no puedes darle de comer a alguien, lo menos que puedes hacer es no quitárselo. Se rieron. Uno de ellos tiró lo que le quedaba de cerveza al suelo y se marchó, murmurando blasfemias y llamándola camarera loca. De vuelta adentro, el gerente la llamó de inmediato. Un hombre corpulento con una corbata roja grasienta y un rostro siempre brillante de sudor golpeó la mesa con la mano. ¿Quién te crees que eres para hacer una escena así? Estás haciendo que este lugar quede mal. Una artimaña más como esa y estás despedida. Grace no dijo nada. Bajó la cabeza y se disculpó. Pero a la noche siguiente, la comida estaba allí, en la misma esquina de la pared. Sin cámaras, sin testigos, solo su silenciosa ofrenda. Y el anciano levantó la vista, con los ojos húmedos y la voz temblorosa. Me hace sentir como si todavía fuera una persona. Una tarde de febrero, el viento arreció temprano. Mientras Grace dejaba la comida habitual en la caja de madera, George la miró lentamente y susurró. Grace, estaré fuera unos días, pero volveré. Hizo una pausa. ¿A dónde vas? A buscar el pasado, respondió. Creo que debo haber recordado algo. Esa fue la última vez que lo vio. Al principio, Grace pensó que lo decía en serio. Unos días fuera, tal vez un nuevo refugio o un lugar más cálido. Pero pasó una semana, luego dos, y para el tercer lugar, algo en su interior empezó a tensarse. George era viejo, callado, orgulloso, el tipo de hombre que preferiría pasar hambre antes que pedir ayuda. Se temió lo peor. Empezó a preguntar por ahí. Pasó por comedores sociales, albergues, el hospital local, incluso el solar donde solían reunirse algunos hombres sin hogar. El hombre negro, delgado, no hablaba mucho. El guardia del albergue negó con la cabeza. Hacía semanas que no veía a nadie así. Y así, desde ese día, cada vez que pasaba por aquel callejón detrás del restaurante, Grace se detenía solo unos segundos, lo suficiente para echar un vistazo al espacio vacío donde él solía sentarse. En un mundo que se movía demasiado rápido, demasiado ruidoso y demasiado olvidadizo, ella mantenía un lugar tranquilo intacto, un espacio reservado para alguien que nadie más recordaba. 3 años después de la desaparición de George, la ciudad había cambiado, y también la taberna de Spoon. El antiguo dueño se había jubilado, cediendo el restaurante a un gerente joven y de mirada fría a quien solo le importaban los márgenes de beneficio y la hora de las entradas. Una noche,
Llamaron a Grace a la cocina. El nuevo gerente esperaba, la puerta del congelador abierta de par en par. Este pollo ya pasó 3 días, dijo, sosteniendo una hoja de costos en una mano. Fríelo. Nadie lo notará una vez que esté crujiente. Grace bajó la mirada hacia la bandeja grisácea. El tenue olor agrio se filtraba a través de su máscara. Levantó la vista, tranquila pero firme. Lo siento. No puedo hacer eso. Se encogió de hombros. Entonces ya no necesitas trabajar aquí. Grace salió del restaurante en silencio. Sin discutir, solo un par de hombros cansados bajo un abrigo fino. Un viento frío barría la costa de Santa Mónica mientras esperaba en la parada del autobús, con el pecho hundido. Una vez había perdido a un hombre al que amaba porque eligió quedarse con su padre. Ahora había perdido su trabajo porque se negó a traicionar sus valores. Por un momento, se preguntó, ¿se había equivocado todo el tiempo? ¿Acaso la amabilidad solo se castigaba? Cuando regresó a casa, su padre mentía como siempre, con los ojos cansados pero cálidos. Seguiste tu conciencia, dijo, con voz débil pero clara. No te preocupes, Grace. El karma nunca olvida. Lo que sembramos, eventualmente cosechamos. Tu vida cambiará. Sigue haciendo el bien. Grace le tomó la mano, con los ojos vidriosos. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Un mensajero estaba en el umbral con un sobrecolor crema con relieve dorado. Para la señorita Grace Harper, decía, entregado en mano. Invitación especial. Le temblaban las manos al abrirlo. Dentro había una carta formal con una dirección y un mensaje sencillo. Estás cordialmente invitado a recibir acceso exclusivo a una residencia de lujo en el número 88 del centro de Los Ángeles, Harper Residence. Grace se quedó paralizada. Se giró hacia su padre. Él sonrió suavemente mientras ella parpadeaba con incredulidad. No recuerdo haber participado en ningún concurso. Se miraron. Por primera vez en años, sus ojos brillaron con algo inusual, sorpresa y esperanza. A la tarde siguiente, Grace tomó un autobús temprano a la dirección que figuraba en la carta. El apartamento se encontraba en una calle tranquila del centro de Los Ángeles, donde cada ventana estaba insonorizada y cada tejado estaba adornado con piedra blanca como algo salido de una revista de diseño de interiores. El edificio en sí era elegante y moderno, elevándose hacia el cielo, pintada por la puesta de sol. Nunca había pisado un lugar como este. El portero vestía un traje negro. La recepcionista hablaba con un tono profesional y refinado. Un Rolls Royce negro reluciente estaba aparcado junto a la acera. Al acercarse Grace a la entrada, la puerta del coche se abrió. Un hombre negro bien vestido, con un traje azul marino oscuro, salió lentamente. La miró un momento, incapaz de ocultar la emoción en sus ojos. Luego preguntó con suavidad, ¿es usted Grace Harper, la mujer que solía compartir comidas con un hombre sin hogar detrás del restaurante? Grace asintió lentamente. Una extraña pero familiar sensación le invadió el pecho. Él apretó la mano ligeramente, con la voz temblorosa. Ese hombre era mi padre. Grace retrocedió medio paso, con el corazón latiéndole con fuerza. Pero antes de que pudiera responder, las puertas principales del edificio se abrieron de nuevo. Un hombre negro mayor salió, con la mirada profunda y firme, su andar lento pero seguro. Su camisa azul pálido estaba impecable. Su cabello ahora canoso. Pero la sonrisa, era inconfundible. George Grace jadeó, sin poder creer lo que veía. Asintió, caminando. Más cerca, con suavidad, tomándole la mano como lo había hecho hacía tantos años en aquel callejón. Su voz era más cálida ahora, sus ojos ya no estaban nublados. Soy yo, Grace. El joven dio un paso al frente, rodeó a su padre con el brazo y se giró hacia ella con profunda gratitud. Soy Terence Blake, director ejecutivo de Blake Technologies. Hace más de 30 años,
Mi padre sufrió pérdida de memoria tras un accidente de coche. Desapareció. Pensamos que se había ido para siempre, pero regresó. Y nunca dejó de hablar de una mujer que le daba de comer, que le salvó el alma. Día tras día, las lágrimas brotaban de los ojos de Grace. Por primera vez, su silenciosa amabilidad, durante esos 5 años de silencio, tenía un nombre. Un testigo. Terence la invitó a subir al ascensor privado, que se abría en el último piso. Cuando las puertas de cristal se abrieron, Grace se quedó sin palabras. El apartamento parecía sacado de un sueño. Suelos de nogal, techos altos, un balcón con una vista completa de la ciudad y el Pacífico brillando en la distancia. En una pared blanca colgaba una placa de madera grabada con la palabra Residencia Harper. Se giró, con los ojos. Vidrioso. Lo siento, pero no puedo aceptar esto. Solo hice lo que cualquiera debería haber hecho. George negó con la cabeza suavemente. Terence dio un paso al frente con voz suave. Gracias por ser amable, por ser paciente, por perdonar sin esperar nada a cambio. Este hogar es un regalo para el corazón de mi padre. Por favor, acéptalo para su paz. Grace se quedó quieta un momento. Luego asintió. Esa noche, Terence y Grace recogieron a su padre en su antiguo apartamento. Lo trasladaron a un centro de rehabilitación de vanguardia con médicos privados y atención especializada. Cada fin de semana, Terence los visitaba. Y con cada visita, algo dentro de Grace se suavizaba poco a poco. En las semanas siguientes, cada encuentro entre Grace y Terence se hizo más largo y silencioso. La charla trivial se desvaneció. También las repetidas palabras de gratitud. En su lugar, llegaron historias sobre sus padres, los años que se sintieron vacíos, las decisiones imposibles que tuvieron que tomar y la clase de soledad que solo alguien que la ha vivido podría entender. Terence compartió que en las primeras semanas tras encontrar a su padre, el anciano apenas hablaba, salvo por 3 cosas: su nombre, las comidas y el viejo abrigo que lo había abrigado durante el invierno más frío de su vida. De esos fragmentos de memoria, Terence comprendió algo profundo. La mujer que había cuidado de su padre cuando él no podía era la misma mujer en la que no había dejado de pensar desde el momento en que se conocieron. Lo que sintieron no fue apresurado, pero era cierto. Un año después, bajo las hileras de luces doradas en un jardín en la azotea, Grace y Terence estaban de la mano. Sus 2 padres estaban sentados cerca, ambos ya lo suficientemente fuertes como para sentarse erguidos en sillas de ruedas, con las manos aún lo suficientemente firmes como para abrazarse en silencio. Ella, antaño la camarera silenciosa con un delantal desgastado, las manos enrojecidas por el jabón de platos, era ahora la esposa de un multimillonario. Pero lo que le granjeó respeto no fue el título. Fue la forma en que entraba a la sede de la empresa con serenidad y gracia, saludaba a cada empleado por su nombre y siempre se detenía cuando veía a alguien teniendo un día difícil. Cada mañana, en el vestíbulo principal, decenas de empleados le hacían una ligera reverencia a su paso. La llamaban señora Harper, pero en el fondo, era algo más, un símbolo viviente de bondad, una bondad que comenzó con una sola comida detrás de un comedor. Años después, una pequeña placa de madera se colocó frente al nuevo restaurante que habían construido juntos. Decía, donde se sirve bondad todos los días. Todo el que cruzaba sus puertas podía sentirlo. Este lugar era diferente. El personal no solo estaba capacitado para servir comida. Se les enseñaba a escuchar. Una fría tarde de invierno, mientras Grace estaba sentada al fondo actualizando la contabilidad, un niño pequeño de pelo rizado y chaqueta deshilachada se quedó tímido en la entrada del restaurante. Señora, ¿cree que podría comer algo? Tengo mucha hambre. Grace lo miró y, por un instante, el tiempo se detuvo. Se levantó, fue a la cocina y regresó con un plato de pollo frito crujiente y un vaso de leche caliente, igual que años atrás. El niño inclinó la cabeza y susurró, «Gracias». Sus ojos brillaban con la misma mirada,
la que George le dirigió una vez en aquel estrecho callejón detrás del antiguo restaurante. 10 años después, en la ceremonia honoraria para heredar el título de jefe de cocina, ese mismo chico, ahora un joven alto, subió al podio. Se inclinó ante Grace, su madre espiritual, su mentora sin nombre. Esa noche, solo dijo una cosa: nadie es invisible si elegimos ver con bondad. Y toda la sala se puso de pie, los aplausos crecieron como una ola. Porque esa historia no era un milagro. Era karma. Era lo que sucede cada día cuando alguien elige vivir con un corazón bondadoso.